Vamos a hablar un poquito del contexto de la salud mental de la población LGBT. Lo primero es que hagamos un panorama de cuál es el estado de la salud mental de nuestra población. ¿Y ustedes qué creen? ¿Que cómo está la salud mental de nosotros, nosotras y nosotras? Fatal, ¿cierto? ¿Y con qué resolvemos nuestros problemas? Con trago. Con varo, con roncito, con polita, el cigarrillo que no falte, y por eso la mitad del auditorio está afuera, ¿cierto? Esos son los recursos que tenemos nosotros para gestionar nuestra salud mental. Ahora, no es que solamente las maricas tenemos un problema de salud mental, todo el país, ¿sí? No, en especial, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos fregados, porque históricamente se nos invisibilizó la importancia de reconocer la salud mental. La pandemia nos demostró lo pésimos que somos para cuidar de la salud, y ya me canso hablar un poco del tema de salud física, pero si no cuidamos la salud física, imagínense la salud mental. No es una prioridad para nosotros. Así que, no me metan la mano, no seas machista. Me explico. Bueno, lo siguiente son las problemáticas sociales que estamos atravesando, que son los que agravan el hecho de que la salud mental de nosotros esté bajita y no esté en un buen cuidado. Lo primero es la discriminación. Solamente aquí, y lo que veíamos en la maricasa, como le decíamos, en la casa de la mujer, ¿cierto? Solamente aquí es donde hemos podido hoy tirar el chiste y hacer la broma, pero a ver en la calle nos hace así hacerlo, ¿no? El temor del grito, el temor del insulto. Y una cosa es cuando caminamos entre tres, y otra cosa es cuando yo camino sola, ¿verdad? Y ya no puedo el taconeo y todo lo demás. Ahí, otra vez me hace así. Y esto que me haga así se llama seguridad y autocuidado. ¿Y por qué nos hace así? Pues por la violencia y la exclusión, ¿sí? Entonces, y esto también, como ya lo decía Juan Daniel, no solo atañe a la población diversa. De pronto si Sonia, bueno, Astrid ya no sale porque ya está viejita, pero otras mujeres jóvenes saliéramos a bailar y a rumbear, a las 2 de la mañana no nos sentimos tan cómodas caminando solas por la calle, ¿verdad? Y no la pensamos para meternos por un callejón oscuro. Yo sé que un hombre también se la piensa, pero con la plata y el celular. En cambio nosotros no la pensamos por nuestra piel, por nuestro cuerpo. Porque efectivamente nos van a robar la plata y el celular, pero primero se llevan nuestra integridad. Y eso es lo que nos asusta caminar. Y ese callejón puede ser a las 3 de la tarde, lo que nos da el susto también. Entonces, por eso es tan importante abordar estos desafíos dentro de esta política. Por eso no podemos hablar de esto sin esa palabrita con la que yo soy el disco rayado en todas las institucionalidades, y es la población históricamente discriminada. A todos nos da también ir a la gobernación, ¿cierto? Porque la fila y entrar a hacer recorrido y no sé qué. A veces nos da también incluso entrar a la UNCE porque el vigilante pregunta: ¿usted para dónde vaya? ¿A qué hora sale? Pero a una persona LGBT le da 3 veces más angustia entrar. Y si viene maravillosamente vestida como mujer, porque se asume como mujer, pues peor, ¿cierto? Porque la población no es tratada bien. Y si el vigilante de la gobernación o el de la UN trata a una chica trans en términos masculinos, la chica no va a decir: el vigilante me discriminó. La chica dice: la universidad y la gobernación me discriminó. ¿Y está exagerando? No. Porque la universidad o la GOBER pues tiene la obligación de capacitar a ese personal para que el trato sea incluyente. Y esto que estoy dando de ejemplo creo que ha pasado, ¿o no? En ambas instituciones, sí. Entonces, por eso la política pública tiene como reto esto, porque esto jode mi salud mental, porque esto implica entonces que yo la voy a pensar 2 veces para salir de mi casa. Y ese es un reto para este proceso. Entonces, ¿qué barreras encontramos? Esa discriminación institucionalizada de la que ya hablamos, pero también la falta de la capacitación profesional, porque, por ejemplo, hemos tenido la dificultad de que cuando acudimos a una IPS, a una cita médica, entonces también, ¿cierto? Y si llega un chico de 17 años a un servicio, ¿cómo se llama estos centros de atención de los jóvenes? Centro amigable, ¿cierto? Y dice: mira, vengo porque ayer inicié mi vida sexual y me dijeron que viniera aquí por información. Y la enfermera lo trata con amor. Bienvenido, tranquilo, está bien, todos iniciamos tu vida sexual. Mira este folletico y estos condones. Lo más importante es que tu novia no quede embarazada. What? Pero nunca le preguntó: ¿esa vida sexual la iniciaste con un hombre o con una mujer? Y ahí ya cambia la asesoría. Entonces, por eso, la falta de capacitación
hace que yo me fregue. Porque pues claramente el peor de los problemas de él es que quede embarazada la pareja, ¿no? No va a suceder. La infraestructura es insuficiente. Ahorita lo decía Juan. Antes de que si existiera la Casa de la Mujer, los únicos espacios que había para la población son los bares. ¿O qué espacio encuentran ustedes como un centro de escucha o como una biblioteca especialmente para población diversa? Espacios donde nos podamos encontrar que no sean bares. No lo hay. La ausencia de servicios con enfoque de género y diversidad, ¿sí? Porque asumimos además que no existen entonces violencias de pareja porque son relaciones homoparentales. Y tristemente los micromachismos también permean nuestras relaciones, ¿no? Entonces en comisaría de familia no hay el enfoque de género o el enfoque de diversidad para abordar estos casos. Y por último, la estigmatización de los procesos clínicos de salud mental. Porque si viene Samantha, una chica trans, a la IPS y dice es que yo quiero cita con psicología, entonces la psicóloga de una vez, es por disforia de género. Que les aviso, no existe. Y Samantha venía era porque tiene un cuadro de ansiedad. ¿Y por qué tienes ansiedad? Pues porque me da pavor salir a la calle que me insulte. No, tómate estas pastillitas. No, Samantha no necesita pastillitas. Samantha necesita una terapia afirmativa, un ejercicio de construcción de una red de apoyo, activar un avanzado. Y eso es lo que necesita esta política pública. ¿Cuáles son las barreras sociales que nos encontramos? Primero, la violencia y el rechazo social, que son esos efectos del rechazo familiar y social, ¿cierto? Que además repercuten en nosotros, y nosotras, y nosotres, porque pues, si mi mamá me rechazó, ¿qué se supone? ¿Qué espero yo del mundo? Y por eso hablamos de población históricamente discriminada. Porque si en mi casa no me respetan, ni creen en mí, ni en mi identidad, ni en lo que yo soy, porque alguien externo lo había de hacer, ¿sí? Lo segundo, la invisibilidad y la falta de representación. Entonces, nosotros no tenemos una representación. La depresión es mi propio pensamiento atacándome todo el tiempo. Diciéndome que no sirvo para nada, diciéndome que estoy haciendo el ridículo. Y aunque en el espejo yo quiera verme maquilladamente hermosa, digo, soy un payaso. Ese es mi principal problema. ¿Y entonces cómo lo resuelvo? Pues con trago, con el consumo de sustancias, con el cigarrito, ¿verdad? Y con muchas más. Y, por supuesto, con conductas autolesivas. Y con conductas autolesivas no me refiero solo al cutting, sino también a esas conductas excesivas. Yo me como el que sea. Y al otro día la culpa me jode a mí. Yo me lo como a él hoy, pero mañana la culpa me pone a mí, ¿verdad? Y aparte, pues esto me va generando problemas desadaptativos. Porque además, la interseccionalidad es tan importante, me va a decir que no es lo mismo vivir con ansiedad siendo una mujer cisgénero, tunjana, a ser una mujer trans, pero además migrante, pero además viviendo sola, pero además víctima de violencia sexual, y la lista continúa. Y eso hace que yo necesite entender que sí estoy viviendo una situación de enfermedad de salud mental. Lo siguiente, las dificultades para buscar ayudas. ¿Por qué? Porque nos van a juzgar. Porque, ay, le quedó grande. No, no, ser maricas para machitos. Tienes que ser fuerte. Como si la tristeza o la vulnerabilidad fueran un factor de riesgo. El factor de riesgo es las violencias. Pero que yo sea vulnerable no me hace culpable de eso. Y eso es importante que lo lleven en sus corazones. Y por último, los ciclos de exclusión, de lo que ya hablábamos. No solo la exclusión de la institucionalidad y de las normas, sino también dentro de la comunidad. Es que tú haces parte de la organización, no, entonces no, que es con hechos, y no sé ti. Viendo lo que nos da el sistema afuera para que nosotros también nos estemos dando duro entre nosotros. ¿No les parece? Y eso hace, pues, que también se limite el acceso a la salud mental. Entonces, eso implica ese enfoque interseccional que les decía ahorita, y es el pensarme a mí como esta marica, pero ¿cuál es mi historia? ¿De dónde vengo? ¿De dónde vengo yo? Digo, ¿de dónde vengo? ¿Sí? ¿Cuál es mi historia de vida sexual? Por ejemplo, si he tenido historias de abuso. ¿Cuál es mi historia socioeconómica? Si me tuve que romper con una religión porque la religión me rechazó, pero yo quería creer en ese Dios. Así que, ¿cuáles son las recomendaciones? No son para la política pública, porque Juan también está haciendo un proceso maravilloso. Son para nosotros. Y es, uno, la validación de mi identidad, de mi experiencia. Yo no necesito que me valide Beyoncé. Déjame, por favor.
Gracias, Ritos. Yo la amo. Yo no necesito que me proteja la institucionalidad o que me apruebe Michelle. Sí, Laura, te ves linda con el vestido. No, yo necesito aprobarme yo. Primero yo. Sí, todos esperamos la aprobación, así que la propaganda de nosotras es falsa. Sí, necesito tu aprobación. Pero yo necesito que mi aprobación sea 60% mi aprobación, 40% la aprobación de Pablo. ¿Sí? Redistribuyan y analícense cómo está esa distribución de las aprobaciones que hay en mí. 2, ¿qué estoy haciendo para cuidar mis emociones? Porque no tengo plática para ir a terapia. Y esos perros psicólogos cobran horrible. Pero es que yo no. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo? ¿No puedo pagar la terapia? Listo. Vamos a dejar el diario. O sea, Peggy tenía razón cuando escribía su diario todas las noches. No le fue suficiente para ayudarse, pero bueno. La autocompasión, porque es que somos duros y dures con nosotros mismos. Somos re infames. No nos perdonamos ni media. Y es necesaria esa autocompasión. Otra vez, si ya el mundo es una mierda contigo, ¿por qué tú lo estás haciendo contigo mismo? Los espacios seguros para la expresión emocional. Esas dos parceras, esos dos parceros con los que tú cuentas para desahogarte sin que te vayan a criticar y juzgar, ahí es. Pero es que solo tengo 2 amigos. Ahí fue, no necesitas tener 20. Aquí la cuestión es de calidad. El reconocimiento de la diversidad. Yo tengo que creerme esto y sentirme bien por esto. Las culpas no me van a resolver. Además, porque la culpa es como el perrito que persigue la cola. Me pone a darle vueltas al tema. Si se trata de eso, entonces asumamos responsabilidades. ¿Y qué quiero hacer respecto a eso que me está atormentando? Y por último, buscar esos espacios comunitarios y psicosociales. Entonces, para finalizar, yo también te quiero hacer llorar, perdón. Yo quiero agradecerle a Juan Daniel, porque realmente a mí me costó mucho venir hoy a este espacio, porque el año pasado el haber construido este espacio de la política pública no fue racional. Con Astrid empezamos a construir y diseñar esta propuesta de formulación desde hace más de 5 años. Y nadie sabe las veces que yo me trasnoché escribiendo, porque ya mañana ahora sí la radican. No, mañana toca. Y yo me quemaba mis pestañas, removiendo aquí, suban este número, bájale a este y demás. Y el año pasado, cuando decidí apostarle a esto, me dolió, me costó en mi maternidad, que es mi mayor acto político y más importante. Me dolió, me costó mis redes sociales y de apoyo, porque tristemente viví esa violencia de endodiscriminación desde la comunidad. Y me dolió porque sí necesité más respaldo institucional que no tuve en ese momento. Pero yo hoy le agradezco a Juan Daniel que no se hubiera rendido. Yo no me rendí, pero sí decidí cuidar mi salud mental. Y eso es lo que me trae hoy aquí. El haber parado y cuidado de mí hace que yo me goce más estar del otro lado y poderle ayudar a Juan Daniel. Así que siempre les animo a que piensen en ustedes. Muchas gracias.